Hola, bienvenidos a otro episodio de Muy Listos No Son. ¿Qué más? Bien. Señor Juan Gómez. No, perdón, comencemos con las damas. Caballeros. Con las damas. Hola, preciosa. Hola. Hola, Megan, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola. Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Yo soy feliz de tenerte aquí al lado mío. Huele muy lindo. Tiene un perfume muy bonito. Bien. Se baña. Básicamente se baña. Señor Juan, ¿cómo está? No, muy bacano otra vez estar aquí y muy listo. Oiga, yo quiero hacer un comentario a nuestros espectadores que ayer lo dijeron. Ya vamos a recibir los micrófonos. Ya Sí. están por llegar. Pero les voy a pedir un favor. Si les preocupa tanto la producción, pues hagamos un tabarqui y nos mandan plata. Porque, Pero- o sea, pues no hacen más sino crítica. O sea, un momento. Pero ¿cómo vaya a hacer usted? Porque... No, para el programa. bueno. Se me perdió. Se Sí, manchó. sí, alguien dijo... ¿Cómo es que la canción? Y se marchó. Libertad. Sí, vi ese comentario que decía como, sería bueno que cada uno de los panelistas, muy bueno el programa y todo, pero sería bueno que cada uno tuviera un micrófono. Pues sí, pero sigue esta vaina la gente que... Gracias. Sí, gracias. Gracias, Javi. No, mentira, no, muchas gracias por preocuparse por la producción. Prontamente vamos a tener... No, estamos haciendo un gran esfuerzo. La gente cree que mantenerme a mí es fácil. Claro. ¿Creen que no lleva queratina? El tratamiento. La peluquería... Obvio. Eso sí que mantener. O sea, ¿cuánto gastan ustedes en peluquería Yo me gasto lo que vale un jabón Rey Cuadra. Qué Uso yo. bueno. No, es muy bueno, igual jabón de tierra. Y uso un buen acondicionador. Pero tú, Megan, sí haces el cuidado de tu look, que por cierto es muy chévere, muy cool. No, la verdad, más que aceitico de coco para hidratar el cabello, dormir con gorrito de sapito. Pero caramba, se aprende. Vea. Bueno, ahora sí, ¿Por qué arrancamos, mamá? pasando el segmento capilar, Capilar. la sección femenina. la sección de belleza. Ahorita, detrás de cámaras, antes de empezar, yo les planteaba una pregunta que me gustaría que analizáramos, y es, no sé si vieron este artículo que publicó una revista que se llama British Journal of Medicine. Es una revista médica muy importante y el título se llama ¿Cómo la política destruyó el modelo de salud de Colombia? Como los políticos. Sí, como los políticos, de acuerdo. Cómo los políticos destruyeron, how politics. Eso es como la política destruyó, a ver, Megan, Sí, que sí. es aquí la más bilingüe, como la política, ¿no? Sí. Destruyó el modelo de salud colombiano. Bueno, habría que, how petrism. ¿Cómo? Sería más preciso hablar de cómo el petrismo. Pero bueno, lo que dice el artículo, así palabras más, palabras menos, es que en comparación, por ejemplo, este párrafo que mencionan acá, esta revista, que no es RTBC, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con la calidad periodística de RTBC, es una revista seria, en comparación con, en una comparación de servicios de salud de la revista Lancet, Colombia fue rankeada como la segunda mejor de América Latina como Costa Rica, Después de Costa Rica. después de Costa Rica. Esto a pesar, gracias, pues, por fin tenemos aquí un conocimiento en esta mesa. No, escuche a Juan. Usted se siente como un niño de tercero y primaria al lado de Juan. ¿Ah, sí? Sí, no, es que En es serio. gente que sí Gente ya, seria, hermano. ¿Por qué? ya por fin toma el relevo de Mateo, que vamos a hablar de la calidad de la mesa. Esto a pesar de que se gasta $477 por persona, el valor más bajo en la región, menos del 11% menos que México y 62% menos que Chile, el cual fue rankeado igual que Colombia. O sea, dice este artículo que el sistema de salud de Colombia se gastaba lo mismo que el de Chile, se gastaba 62% menos que el de Chile y era igual de bueno. Entonces, ese era el sistema de salud que teníamos antes. Pero mi pregunta es si están los datos, la evidencia, vemos todos, yo creo que ya en carne propia, incluso ya no es ni siquiera hablar de testimonios en el noticiero o en redes, sino que en nuestras propias familias hay una tía, un tío, un abuelo, una mamá que está teniendo dificultades en acceso a la salud. No, yo tengo problemas. Yo tengo problemas para lo que son medicinas para mi sistema respiratorio. Mi esposa
Tiene Imagínese. teníamos una aseguradora de entrega de una, ella tiene un síndrome en los ojos y ya tenía que pagar unas gotas que eran muy costosas, ¿sí? Pues gracias al trabajo y al esfuerzo lo podemos pagar, Ujú. pero llevamos más de año y medio en que el EPS no puede responder por ellos. Pero mi duda es, bueno, todo eso es verdad, ya está clarísimo. ¿Cómo es posible que el gobierno responsable de esa situación tenga todavía más de 30% de popularidad y el candidato de ese gobierno que es Iván Cepeda tenga, vamos a decir, no sabemos si gana o no gana, pero posibilidades de ganar tiene a estas alturas? ¿Ustedes por qué creen que ocurre ese fenómeno? ¿La gente no asocia una cosa con la otra o qué pasa? Venga, no, arranca tú. Y estás que te hablas. No. Antes yo quería hacer como una anotación también en ese punto, y es que si uno dijera que no se sintiera, ¿verdad? Pero el sistema de salud es algo que quizás no usamos todos los días, eso es cierto. Pero no tenemos que irnos muy lejanos a nuestros núcleos familiares para ver que hay gente que está creciendo. Y el problema no es que no se atiendan tanto o que no consigan el medicamento, gracias a Dios no llegamos a ese punto, sino que ya se sabe, se llegó a normalizar, y es como un poquito de eso a lo que voy, a ser común y normal, de que se demore, de que no llegue el medicamento, de que no me lo van a dar, que entonces la gente de sus mismos recursos va a una entidad privada y pues consigue esos medicamentos, ¿no? Y se ha visto este comunicado de la Defensoría que salió diciendo que ya hoy en día la gente, las familias gastan del 7 al 90%, dependiendo de su nivel socioeconómico, ¿no? Pero del 7 al 90% de su salario en la compra de medicamentos. Entonces uno dice, es algo que se tiene que sentir, pero creo que este gobierno ha gastado tanto en el trabajo, o yo veo, es el claro ejemplo de la propaganda y el marketing político. Uy, se siente el cambio. Eso es ahí, porque de resultados tenemos, evidencia empírica se tiene, imágenes, todo lo que tú quieras. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos algo, además de narrativa, y es los datos. ¿Qué datos soporta que estamos bien? En ningún sentido. Entonces yo lo veo, mi hipótesis es, hay tanto recurso que se ha robado este gobierno que le invierte muy directamente en propaganda y marketing político, para maquillar todo. Claro. Un poco transparente. Creo que de las mejores explicaciones que yo he visto desde ese segmento joven, tienen el panorama más claro que nosotros. No es por meterle presión a Juan, pero esperamos una intervención más clara y mejor Por favor. por su parte, porque está difícil de superar lo que acaba de decir Megan. Sin presión, Juan. Yo coincido con Megan en el tema de la labor propagandística que desde antes de la pandemia se ha generado contra el sistema de salud. Nosotros, el punto de quiebra del sistema de salud definitivamente fue la pandemia, que respondió muy bien el sistema de salud para abordar ese tema, y después llegó el gobierno a desmontarlo con el famoso chu. Y la pregunta es, y esto es muy interesante, de que sí, entendemos que está todo el tema propagandístico, entendemos que está todo el tema del desfinanciamiento, lo de la UPC, por ejemplo, y que hay gente sin medicamentos y que la cobertura para enfermedades huérfanas, esas personas se están muriendo, o sea, literal se están muriendo. Pero ¿qué pasa? Porque la gente no reacciona. A mí me llama mucho la atención el magisterio, o sea, los profesores. El experimento de la reforma se hizo con ellos y no les funciona. Y sin embargo ellos prácticamente invisibilizan el hecho de que pues se están muriendo y que no están accediendo al servicio de salud por mantener la presión a favor del gobierno y por la misma propaganda. Entonces, claro, un factor importante es el tema de la propaganda. Yo, por otro lado, considero que aquí en Colombia pasa algo. Venga, Juan, perdón, lo interrumpo porque hay un punto muy importante y que me parece que lo podemos ilustrar bien con este video. Usted tenga el segundo comentario. No lo suelte. No lo suelte, que está muy interesante, pero fíjense este video que publicó la fiscal, si no estoy mal, de FECODE sobre nuestro amigo Daniel Briceño, ¿no? Lo que quiero decir es, con Briceño sí salieron a protestar rápidamente por un video que hicieron con Jerome y con usted, ¿no? Que se siente que hagan una rueda de prensa por culpa suya, FECODE. Pues me siento absolutamente satisfecho, pero con un elemento. Ese día nosotros no nos expusimos, nos agredieron porque
nos tocó bajarnos a la mitad de la calle porque frenaron el tráfico y nos agredieron físicamente. Entonces yo creo que ilustra, es el marco de lo que significa la alienación cuando usted logra convertir un tema tan profundo y serio en algo maniqueo. Porque ese es el problema. Y la narrativa la ganan cuando usted convierte algo en blanco y en negro en bueno y en malo. Y entonces es muy sencillo acabar con cualquier sistema porque la narrativa es muy sencilla, Julio. La narrativa es decir, EPS malas, EPS malas, EPS culpables, EPS malas. Pero póngale cuidado al video que está Carolina Corcho al lado de la fiscal de FECODE. Nunca protestaron contra el gobierno, pero sí contra Briceño. Como fiscal de FECODE, denunciar de manera cohesionada y articulada el ataque del señor Briceño contra FECODE y el magisterio colombiano. El señor Briceño señala a FECODE como farsante. Estamos señalando que históricamente en Colombia se ha ubicado al magisterio como enemigo interno por parte de la ultraderecha. Pero ¿para qué quieren acabar con FECODE? Para no tener nadie que resista a la privatización definitiva de la educación pública total como es fundamental. Oiga, pero sí es muy interesante lo que usted dice. Acabaron con que ya no era bueno antes, ¿no? El sistema de salud de los maestros nunca ha sido bueno, pero lograron empeorarlo. Que nunca han tenido el sistema general y eso también nos dice, oiga, ¿cómo es que, por qué razón los profesores tienen un sistema de salud distinto al del resto de trabajadores del país? Eso también es incomprensible, pero bueno, el caso es que el gobierno lo deterioró todavía más y han sido absolutamente dóciles los señores de FECODE frente al gobierno, pero por un video de TikTok que hace Ayala, Jerome y Briceño, hacen la rueda de prensa y salen bravísimos. Eso yo no lo entiendo de ninguna manera. No, pues es que esta gente o sea, es pura propaganda y son fanáticos. Ellos van a, mire, esta gente. Es una religión. Exacto, va a llevar ese proyecto político fracasado con un fanatismo y es que son arrogantes, porque los de FECODE, ellos se creen la inteligencia, ellos se creen como ese sector social provisto de la aureola del conocimiento y, hijo de madre, o sea, ellos son capaces de irse a muerte y están viendo que se están muriendo, porque es que los profesores, el magisterio, uno mira demográficamente, hay mucha población mayor y en la población mayor pues se concentran las enfermedades y las necesidades. Hagamos esta revisión. Yo sigo en mi exposición de lo maniqueo. Entonces usted dice EPS malas, EPS culpables. Aquí tiene dos frases sencillas e impactantes. EPS malas, EPS culpables. Y la siguiente rama dentro del árbol de comunicación es que como no me han dejado reformar ni acabar las EPS, ergo, por eso estamos tan mal. Entonces, cuando usted revisa la simpleza de los elementos comunicativos que utilizan para mantenerse dentro del fanatismo, pues es muy complicado rebatirlos. Porque usted dice, es que las EPS tienen unas cifras que son importantes en el desarrollo y el mantenimiento de la salud de Colombia, pero no son perfectas. Y ahí se meten. ¡Claro! Es que no van. Y de salud. Y salud, y todo. Todos son malos. O sea, no existe nada que pueda rebatir un argumento maniqueo. Creo que se vuelve un dogma y va mucho con lo que mencionaste ahorita de las religiones, ¿verdad? Y es que yo digo que ni siquiera, o una religión con un Dios súper estricto, ¿no? Porque al menos el Dios, bueno, Dios en el que yo creo, ¿no? Al menos él viene y te dice, bueno, no me crees, toma a prueba, pues. Si no estás de acuerdo, dale, o cree lo que te dé la gana y tú verás. Pero esto es, yo soy el Dios y tienes que decir sí o sí lo que yo creo, sí o sí lo que funciona es A, aunque B pueda tener algunas cositas, no, lo toman como una... Se está describiendo el Islam de los socialistas. puede ser, algo así. Pero creo que cuando se llega a dogmatizar la política, entramos en estas simplezas, ¿no? Entonces no se puede llegar a debatir con alguien, porque como carece de argumentos, cualquier argumento que tú digas, lo van a tratar de encasillar en A o B, porque no funciona para ellos. Oiga, y hablando de FECODE, ya que nos fuimos por ese lado, les tengo otro estudio que salió en una revista de la Universidad Nacional, el Instituto Público,
le está rindiendo la pauta de diseño muy listos no son. No, Va a tocar doblar la factura de la Sí, eso iba a publicidad decir, toca. política. Sí, además porque yo quiero salir de aquí, yo estoy, oiga, Julio, estoy cansado de dormir en la oficina. Puede ser la señal. Ya ayer se le trajo una cobija y todo, venga. Sí, yo tengo, por ahí está el reverbero. Yo traigo un reverbero donde caliento la sopa por la noche. Vea, póngale cuidado a este estudio que publicó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional el año pasado, en noviembre, está fresquito. Se llama La dimensión de los paros de docentes y la afectación en la trayectoria escolar en Bogotá. Más de un año sin clase. Palabras más, palabras menos. Ese artículo o ese estudio lo que calcula es que, ojo, en Bogotá, que en Bogotá la educación pública comparada con los colegios públicos de otras ciudades del país es mucho mejor. De eso también hay estudios de la educación pública en Bogotá es mejor que la de Quito, por ejemplo, o la de, cualquier otra ciudad del país. Con todo y eso, calculan que entre 2000, aquí está, entre 2012 y 2024, que es el periodo de estudio, en promedio, los estudiantes que arrancaron desde primero hasta 11 en bachillerato perdieron un año de clase. Es como si hubieran estudiado un año menos que un estudiante de un colegio privado de Bogotá. O sea, sin hablar ni siquiera de la calidad, solamente en tiempo de... Otra cosa es, pues, en los contenidos y la metodología y todo eso, pero solamente en tiempo, un año menos. Pues, a ver, de eso sí no habla esta gente, ¿no? Ahí en la educación hay una crisis complicada. Sí, bueno, ahí me atrevo a decir otro tema que yo discutía, pues lo he estado discutiendo estas últimas semanas con mi familia, ¿verdad? Y tú entras a la página, al Instagram del Ministerio de Educación, y ya se llega a ser tan descarado en el gobierno, ¿verdad? Porque creo que esa es no sé si llamarlo herramienta, poder que tiene este gobierno, y llegó a ser tan descarado que no importa lo que haga, todo el mundo, normal. Como que... Normalizar el Sí, mismo. sí, se normalizó el descaro, y entonces tú entras al Instagram y todas las publicaciones que hace siempre son como si fuera una bodega de Petro, del gobierno. Porque entonces, sí, puede ser eso, o si quieres lo buscas en la historia, que está justamente y relaciona este tema del salario mínimo, el salario mínimo en la historia. Eso, el salario mínimo y mezcla de educación, y así está constantemente, ¿sabes? Como si fuese una bodega del mismo gobierno. No, pero eso es que Sí. O sea, FECODE, y yo creo que la gente tiene que entender algo, y es que es urgente una reforma al sistema educativo para el país, porque primero, mire, las pruebas PISA, nosotros estamos dentro de la OCDE, y en las pruebas PISA somos los últimos. O sea, los colombianos, en materia de educación, somos considerados analfabetas funcionales, porque tenemos un sistema de educación malísimo, profundamente politizado, un sistema de educación que no está para nada articulado con el sistema laboral. Y hay una vaina demográfica en el país que es importante. A mí cuando la reforma de la educación que pasó en el Congreso, eso fue creo que el año antepasado, Petro la tumbó porque estaba todo el tema de los bonos escolares. Y es que pasa lo siguiente, hay un cambio demográfico en el país, en Bogotá se está sintiendo profundamente, es que muchas instituciones educativas de años, o sea, instituciones de reconocimiento están cerrando porque no hay niños. Y en las instituciones, en los colegios públicos, hay unos inclusive que hay hacinamiento. Y esta gente de FECODE es mala, porque es que, ¿por qué no dejan que los papás elijan la educación de los hijos? ¿Por qué no dejan que haya libertad en la formación? Mientras instituciones privadas cierran, y no cierran porque sean malas, sino porque no hay niños, o sea, las públicas hacinadas y de mala calidad. Ahí es donde me dice, "Matica, o sea, esto no va para ningún lado". Venga, yo le agrego algo que a mí me indigna profundamente, y es que, por ejemplo, comparemos con el tema de la salud y toda la campaña casi histórica que tenía la izquierda en contra del sistema de salud que había antes del gobierno Petro. Yo no sé si ustedes se acuerdan que una de las luchas de los sindicatos, de los
movimientos sociales de izquierda, todo esto, era la ley 100, ¿no? La ley 100 como objetivo, pero sobre el tema educativo, como bien lo dice Juan, que hay una crisis tremenda, porque si estamos rezagados en todas las pruebas PISA, en de comprensión de lectura, razonamiento matemático, básicamente nuestros niños están yendo sobre todo a los colegios públicos a no aprender nada, ¿no? O a meterse en una espiral de pobreza, porque si no desarrollas tu capital humano, tus habilidades, pues vas a repetir el ciclo de pobreza. Pero claro, el asunto es como la educación básica, primaria y bachillerato en gran medida es ya estatal. Sobre eso nunca hubo una propuesta de reforma. Y es más, alguien se atreve a criticarlo, sí, con dureza, por aquí como el señor Ayala o como Briceño, critican a la institución, digamos, que ha politizado las aulas de clase en Colombia como PECODE. Entonces es un escándalo, ¿no? Y No, sobre eso no se puede hablar, No, de son educación. fascistas, Julio. Y es que es un asunto. Mire, hace poco tuve una discusión en internet precisamente por eso. Porque yo le decía, alguien me decía, es que usted es un facho. Entonces, hago el trabajo de la batalla cultural que es necesario que hacerle y decirle, venga, ¿por qué no hablamos del concepto fascismo? Hablemos. Si usted revisa la lista de las características que tiene de un fascista, pues yo tendría que me debería encantar mucho el Estado. Y es todo lo contrario, me gusta el Estado. Me gusta un Estado muy reducido. A mí me gusta la intervención de agentes estatales en mi vida, ¿sí? Entonces vuelve y juega la misma narrativa que usted está tratando como de desenvolver. Y es que cuando usted todo lo pone en maniqueo, usted es malo y yo soy bueno, y todo lo que usted diga es malo y yo soy bueno, es imposible construir un diálogo nacional. Y quiero ser muy claro. Conozco y lo sé porque soy cercano a muchos profesores. Yo fui profesor. A mí me aburrió la AE en el distrito. Me aburrió, literalmente me aburrió. Me sacaron corriendo porque no me quería afiliar al sindicato. Y lo que hacía era que me ponían una clase en Subatibauyes un día y al otro día me mandaba para... Vos Palestina. No, Extremo. al otro extremo y así aburren a muchísima gente que no se quiere afiliar. Así lo hacen. Pero hay gente que lo ha sobrevivido, hay gente que por un tema de verdadero apostolado de la enseñanza lo ha logrado. Y otra gente que por necesidad. Que hay mucha gente que estudia y esto a mucha gente no le gusta la comparación, pero hay mucha gente que termina siendo profesor por lo mismo que mucha gente termina siendo policía. Claro, total. Por la necesidad. No, y es mucha gente que, y eso pasa en el MECODI con el sindicato, mucha gente que no supo, o sea, que no sirvió para aprender, se dedicó a enseñar, A mal enseñar. a enseñar, y eso es una depravación, digamos, en los municipios, porque en Bogotá más o menos se ve La competencia la general. competencia y las ciudades pues tienen accesibilidad a más información y eso hace que la educación sea mejor. Pero los municipios, las escuelas normales, de donde salen bachilleres, hacen un ciclo complementario de un año y salen a dictar clases. Los normalistas. Los normalistas, eso es terrible. O sea, y FECODE y el magisterio se nutre de esas bases y pues... El o sea, odio. claro. Es el odio absoluto a cualquier cosa que venga de fuera del Estado. Sí, no, y ahí yo iba a hacer también como dos anotaciones. Y es uno como alumno cuando ve ese tipo de profesores, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué esta persona es profesor? O bueno, yo me las hacía muy pequeña, ¿no? Una pregunta. Cuando- ¿Te hacías esa pregunta? Sí, yo decía porque uno veía que no le gustaba enseñar, no le gustaba que uno pregunte, o si uno como que cuestionaba lo que estaba diciendo, Ni sentía se empatía con los enojaba, niños, ya. nada, entonces uno decía, pero lo que yo siempre digo, y aquí les doy mucho, ¿a son de qué? O sea, ¿por qué? Sería como... ¿A son de qué? Son de claro. Llegan a ser a hacerse profesores, ¿no? Mi papá les decía, alguna vez contaba la anécdota que fue al colegio de mis hermanas, tuvo algún problema y a ese tipo de profesores les decía profesores de estómago. ¿Por qué? No, pues porque... Claro, ya te dije. Toda la cuerda. Uy, tremendo. Sí, claro. Uy, Sí, respetando a los muchos casos de yo creo que profesores son muy valiosos. No, mire, es que vuelve y es un reflejo de la sociedad. Yo estoy convencido que el 95% de los profesores son buenos. Pero el 5% que están dentro de esa normativa, porque yo estoy en una normativa pseudocriminal del sindicalismo, y además hay una cosa que a la gente se le olvida. Siempre, los sindicatos siempre han sido un brazo de la mafia.
Y a la gente de Colombia usted no le gusta escuchar eso. Pues, yo ahí tengo, es decir, no creo que sea necesariamente No, así. pero ha servido. No, y Ha hay servido. sindicatos en el mundo que Claro, Utipec, por ejemplo. no. Es un sindicato buenísimo. Sí, que haya ocurrido eso, pues en algunos casos no creo que usted lo pueda generalizar a todos los sindicatos. No, pero sí son funcionales. Yo, Y uno que usted. yo de todas maneras creo y defiendo la libertad de asociación. Sí. Es que Por eso, a mí cuando hablan de tenemos que acabar FECODE, a mí no, No, me no, gusta eso. hay que Para poner nada. una competencia. No, claro, eso sí. Una Bueno, alternativa. no. Vamos a competir con FECODE, me parece magnífico, pero acabar FECODE suena a que vamos a prohibir FECODE y eso no. Eso es una tontería. No, ahí lo que les, con ese tipo de afirmaciones, lo que les da es herramientas para Bueno, optimizarse. Quiero aclarar esa afirmación. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque cuando usted revisa, y no, y un ejemplo claro, es un ejemplo claro, FECODE. Hablemos de FECODE. Cuando usted les dice, ustedes le fueron funcionales a un gobierno que respalda a las FARC y el ELN, ellos como que se desvinculan, eso no es con ellos. Ustedes en las regiones han sido partícipes del adoctrinamiento de grupos armados al margen de la red. Ellos como que, ay, yo, sí, maestro, sí, usted ha permitido que adoctrinadores de las FARC se metan a escuelas municipales a dictar clases. Entonces, sí hay casos puntuales, sí, estoy de acuerdo con usted, no hay que acabarlos. Lo que hay que es montarles una buena competencia, pero tampoco uno puede obviar Yo puedo dar fe de lo que usted dice, Adriana. Yo estudié en un colegio público y en mi colegio público de Cali, cuando estábamos en 11, ¿se acuerdan? Yo no sé si a Megan le tocó eso, pero en mi época uno tenía que pues prepararse con un pre-ICFES si quería entrar a la universidad, sobre todo a la universidad pública. Entonces, llegaron unos males, así como Ayala, el pelo largo, al colegio, y no, vamos a hacer un pre-ICFES popular. Era de la Universidad del Valle. Bueno, pero Un pre-ICFES popular y todos, pues, mis compañeros, varios, yo estaba en otro pre-ICFES ya particular, entonces no fui, pero varios de mis compañeros que no tenían los recursos para pagar un pre-ICFES aparte, era mucho más barato ese y comenzaron a entrar a ese pre-ICFES. A la larga, no en ese momento, porque uno con 15, 16 años pues no se pilla nada, pero con el tiempo me di cuenta que los señores tenían unos vínculos con grupos armados. y ya no le decían compañeros, sino copita. Y que eso... Compatriota. Copita, camarada. Y que eso hacía parte de una estrategia de reclutamiento. Por lo tanto, eso lo que usted está diciendo no es ciencia ficción, es así, ocurre y hay semilleros en universidades públicas, eso sí, pues evidentemente que es así, pruebas sobran. ¿Se acuerdan de la bomba en el Andino? ¿Quién puso la bomba en el Andino? Pues una niña Y no pasa nada. Les quería mostrar esta gráfica ya como para pasar el tema de educación. Creo que Mega tenía que decir otra cosa, ya le la palabra, pero póngale cuidado solo con esta gráfica. El sector con mayor recursos después del pago de la deuda pública en el presupuesto del Estado este año es la educación, 88 billones de pesos. No puede ser que cada vez gastamos más en educación y la educación no mejora. Y nuestros niños cada vez están peor preparados y les va mejor las pruebas PISA y nadie le pueda pedir cuentas porque la gran parte de este gasto en educación es en colegios, en primaria y en bachillerato, ni siquiera universidades. Y nadie les pueda rendir cuentas porque entonces salen y dicen que ustedes son fascistas, ustedes son paramilitares. ¿Cómo me va a pedir a mí una evaluación de desempeño? ¿Qué es ¿Cómo eso? se le ocurre? Animal, fascista. Es que a ese término iba ahorita justamente que lo mencionaron, porque a mí me ha tocado mucho, ¿no? Ese término de, si opinas esto, eres fascista. Pero uno dice, no hay nada más, cachapobre, no hay nada más ilógico, que le digan a un libertario fascista, ¿no? Y hay un libro justamente que refleja mucho eso que se llama Nazicomunismo de Axel Kaiser, salió Muy bueno, hace poquito, sí. Y muestra específicamente eso, ¿no? Hace el paralelismo de lo que era el nazismo. ¿Sabes qué? La primera vez que estamos juntos para hablar de este tema, a mí por mi notable ascendencia indígena, y tú pues porque tú eres de raza negra. Entonces, o sea, nosotros dos sí que hemos vivido eso de es la indiamenta de derecha. Indiamenta estrato 1 defendiendo a los opresores. ¿Cómo me dicen? La Polo Mujer, me han dicho.
Ahí está la carátula mega. Justamente ese libro, yo estuve en el lanzamiento ahí en Chile. ¿Estuviste con Kaiser? Sí, justo. Por lo Y- menos lo de facha pobre no, facha de pronto, pero pobre no. Hasta ahí. Pero creo que les hace mal. Bueno, ese tipo de afirmaciones evidencian el poco interés en el conocimiento que tienen. Ah, no, nada. Lo odio. Porque no basta solamente con leer uno de los postulados. Ey, quieren el Estado cada vez más grande y más intervencionista, y uno lo que cada rato dice es recortemos el Estado y el intervencionismo. Entonces, sí, son cosas ilógicas que quería como simplemente hacer esa cuñita, ese término que molesta. Sí, es cierto. No, yo sí creo que, digamos, en términos de la educación es una urgencia. Primero, el tema de los bonos. O sea, Los hay una, vouchers, sí. hay una cantidad de instituciones con infraestructura que se puede utilizar para que los niños de los colegios públicos no estén hacinados. Tengan es que ya está comprobado, si usted tiene un salón con 40 pelados, un solo profe, o sea, concentrar infierno. es muy Es difícil. infierno. Los pelados no van a aprender, necesitamos aprovechar esas instituciones que se están cerrando y que tienen experiencia, apostarle durísimo como país a que nuestros estudiantes desde primaria desarrollen habilidades blandas, porque es que la educación tradicional como la estamos viendo no funciona, es que no funciona aprenderse las cosas de memoria. Es más eficiente si le apostamos a que los estudiantes desarrollen habilidades blandas De niños, cierto. desde pequeños para construir verdaderos, pues, humanistas, Para- gente que emprenda, Para la gente, y que los papás puedan elegir. A mí me parece tan cruel Sí. esta vaina de FECODE de que, o sea, tengo un poco de niños hacinados en colegios públicos con mala educación. crueldad. Y la palabra, y ¿por qué carajos no permiten que a través de bonos los papás puedan elegir dónde meterlos, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a los intereses que tienen los niños? ¿Por qué no, Juan? ¿Sabe por qué no? Porque son Porque malos. no, porque cuando usted cuando usted vive en un sistema de adoctrinamiento, lo que menos quiere de la sociedad es que pueda escoger. Claro. Sí. Usted no puede permitir eso. Sí, ahí hay un elemento fundamental que es que se permita la competencia. Si no hay competencia, Capitalista. si no hay, y ellos a veces lo entienden en algunos casos, ¿no? Sí defienden que haya más competencia cuando está alineado con sus intereses políticos y hablan de que hay un oligopolio en los bancos, entonces a veces hablan de los oligopolios, a veces Petro sale con ese tipo de, digamos, de narrativas de no, necesitamos incentivar la competencia, pero en el ámbito educativo, jamás, ¿no? Y pensando en lo que se nos viene por delante, que ahora todo el mundo está hablando en el mundo, todo el mundo está hablando en el mundo, ¿no? En todos lados. Estamos ahí. En todos lados se está hablando de inteligencia artificial. No sé si ustedes han visto que hace 3 años todo era cambio climático. Cambio climático, chao, salió de la agenda. Davos, la reunión en Suiza, esta famosa de los líderes del mundo, la estrella hace unos años era Greta Thunberg. Y el tema principal de Davos era cambio climático. Este año me vi varias conferencias, nadie está hablando de cambio climático, casi que el monotema es inteligencia ¿Por qué? artificial. ¿Por qué cree que está pasando? A la Greta la resta. Qué tristeza. Ve, yo creo que también son modas y narrativas que se van haciendo virales en el mundo, pero pues la inteligencia artificial es algo que nadie sabe para dónde va. ¿Sabe por qué? Por la introducción del caos algorítmico. Yo pues, me estoy leyendo un texto sobre el asunto y es la primera vez que está construyéndose lo que hablan los especialistas sobre la verdadera incertidumbre. Nosotros nunca hemos vivido una línea de incertidumbre tan amplia, ¿sí? tan sólida, y es que la gente que no está cercano en cómo se construye la inteligencia artificial es la primera herramienta de saber que no se construye de manera ordenada, sino que por el contrario necesita incertidumbre y caos. Sin esas dos herramientas es imposible que la inteligencia artificial crezca. Y yo le agregaría algo que es tan profundo los cambios que está trayendo la inteligencia artificial que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Yo me arriesgaría a decir que Gustavo Petro fue el primer presidente del algoritmo. Uy, sí. Si Gustavo Petro, el fenómeno Petro no hubiera ocurrido sin las redes sociales, por lo tanto sin los algoritmos y por lo tanto sin la inteligencia artificial, porque ya digamos, la manera en la que funcionan
los algoritmos de las redes sociales es con aprendizaje automático, datos, para entregarle a la gente contenido que le gusta. Y si Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, que parece ser lo más probable, son alguno de los dos es presidente, también será producto del algoritmo. Bueno, Iván Cepeda tiene un respaldo partidista muy sólido, Sí. ¿sí? Pero Abelardo de la Espriella sí es un fenómeno algorítmico. Igual que Rodolfo. Igual que Rodolfo. Claro, de la experiencia porque ya viene, digamos, del statu quo actual, que es el gobierno Sí. de Petro. Pero de todas maneras, ese statu quo surgió y se consolidó inicialmente porque controlaron muy bien la narrativa en redes sociales, entendieron cómo funciona el algoritmo, el tipo de mensajes que la gente escucha y lograron hablarle al oído a la gente de manera muy efectiva. Mire que hay una narrativa que venía previa. No voy a hablar del candidato que me decía eso en el momento. Me decía, yo no entiendo cómo permitiendo que me ataquen voy a crecer. Yo le estaba explicando estrategias digitales. Y yo le decía, cuando yo le mostraba una aplicación donde lo estaban literalmente maldiciendo e insultando, él se sentía ofendido. Decía, no, yo no quiero que eso pase. Yo le decía, no, necesitamos que me insulten más. Y me decía, no, están dañando mi nombre. Sí, es un ejemplo es en que otra vez, tercer corte de comerciales, lo que le pasó a Briceño. Las vallas Lo de las vallas, lo comenzaron a atacar y entonces pensaban que lo atacaban. Es muy ágil metiendo la pausa. Sí, claro, así se hace orgánicamente. Pero es eso, ¿no? En la nueva política, los ataques son un regalo, ¿no? Entonces ahí es donde yo me cuestiono es todo el asunto de Petro. También parte de su alta popularidad y el teflón y todo eso tiene que ver con los ataques en contra de Petro y la conversación negativa. ¿Tú qué piensas? Tú quieres una pregunta. Tú que eres más joven, muy joven. ¿Tú consideras que Gustavo Petro es el bruto que creen que es? Yo siempre he dicho que no, yo siempre he dicho que Gustavo Petro es muy inteligente. Ahora, ¿inteligente en qué sentido? Ahí va la cosa, pero creo que es muy estratégico en lo que hacen, porque nos mantiene a todos hablando de lo que él quiere que hablemos y de cómo queremos que se hable de tal tema, ¿verdad? Y yo cuando estaba, bueno, creo que en mis últimos semestres, el año pasado, en la universidad, justamente tenía un profesor que él mencionaba que estamos en un momento en el que la Cancillería está de lujo y que los trabajadores de la Cancillería, de nuestro gobierno, se la deben pasar en dos cosas. Uno, o muy relajados, o dos, muy estresados porque no saben lo que el presidente va a decir, ¿verdad? Entonces hemos tenido como gobiernos, los últimos gobiernos, me refiero a los del mundo, gobiernos de redes sociales. Entonces ya no están como... Exactamente, a eso iba. Entonces, ahorita se tiran y es por redes. No es con una carta, no es con una misiva, no es con un comunicado oficial. Los comunicados oficiales están saliendo desaparecieron. Y después de lo que llega y se patean en X. Entonces uno dice, y por eso creo que también hay gente tan despistada de lo que está pasando, porque se quedan con lo que se comunicó por la red y luego vienen y salen estos de unas hadas que se reunieron a hablar o una llamada y hablaron realmente. Mira que en el mundo de antes, si viéramos en el mundo pre-redes, pre-algoritmos y pre-inteligencia artificial, en donde los medios de comunicación tradicionales dominaban el debate público, el presidente hoy, a mi modo de ver, estaría entre alguien como Roy Barreras o Juan Fernando Cristo, enfrentado contra alguien parecido a Paloma Valencia o a Juan Carlos Pinzón. Sí. Pero en ese eje no está el próximo presidente, está, digamos, tú ves que la recepción en los grandes medios de comunicación de personas como Abelardo y también como Cepeda no son los favoritos. ¿Y qué me dicen? Están fuera de esa cámara de eco que antes dominaba la comunicación. Por eso yo digo que son así, nos guste o no nos guste lo que sea, pero son políticos que se han construido con base, no como dicen los gringos, el legacy media, que son esos grandes medios, sino con base en el algoritmo de las redes sociales. No, quiero tirar línea, Juan, porque Juan está diciendo algo antes de empezar el programa, y es que ahora mandémonos mucho más atrás. Hablemos de los años en los que existían debates entre personas como Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán. Esos personajes construidos en redes sociales
serían loquitos de esquina tomando, hartando en una tienda. Ellos jamás hubieran sido considerados por la política, por una sencilla razón, construcción de discurso y coherencia. O sea, usted veía un tipo como Luis Carlos Galán hablando de su proyecto político con una línea absolutamente clara, o Álvaro Gómez Hurtado, y eran unas estructuras de construcción del conocimiento tremendas. Y usted me decía antes de cámara que estamos viendo un tiempo muy interesante por Trump. ¿Por qué? Ah, pues es que pasa algo ahorita, es que el poder está muy cerca y lo podemos sentir. Oiga, Y eso se debe a que podemos interactuar con él. Independientemente de si nos escuchan o no, nosotros estamos mandando mensajes, opinando. ¿Y qué es lo que más genera? Siempre lo que más genera como temas masificados es la avalancha de mierda. O sea, Genial ese término. eso es lo que más genera que las cosas crezcan. Que, o sea, uno mira el estrés que puede acumular, no sé, una figura como Iván Cepeda o como Abelardo de las Priella para un sector de la población hace que ellos crezcan. O sea, porque son montañas de comentarios, independientemente de lo bueno o de lo malo, por lo general siempre es como lo que más genera estrés, hace que ellos crezcan. Y pues claro, pues ahí los tenemos, son fenómenos de redes, digamos Donald Trump, que estábamos hablando de él, se siente muy cercano el poder de Estados Unidos. Y nosotros hablábamos, pues, marica, Reagan, Nixon, o sea, si uno mira la posición de ellos frente al continente también fue muy dura, pero ¿por qué se siente tanto este tipo? Primero, por el posicionamiento mediático y segundo porque es que es la primera vez en la historia de la humanidad en que tenemos el poder como tan cerca y que se nos mete en la interioridad. O sea, es la primera vez que nos genera a nivel psicopolítico esa sensación como de asco, esa sensación también de desesperanza. O sea, todo eso está moldeando la cosa como si estamos ya el análisis de tomando decisiones. Chile, digamos Chile, el caso chileno con Cast. Hay o el caso de Javier Milei. Hay un voto que viene, es de cansancio. O sea, hay tanta explosión de mierda, hay tantas malas noticias, hay tanto inconformismo que hace que un sector de la población, en el caso colombiano está pasando lo mismo, decida ser una mayoría silenciosa. Y ellos se van a decantar por aquel que le genere menos estrés, seguramente. A nivel psicopolítico se pasa un usted se imagina que pasa lo mismo. imagínese o sea, Porque la calidad de por fin un análisis No, puede ser es bueno, por fin hoy hemos tenido pucha, fuimos sí, pasamos de Mateo al cielo. Sí. O sea, es increíble que este tipo nos traiga un factor que se nos olvida por completo y es el factor del estrés. Y es que todos estamos viviendo niveles de estrés, oiga, de verdad, que lo olvidamos por completo, que es lo que le pasa a la gente porque reacciona como reacciona. Y tiene que ver es con eso. Y es cómo se siente frente a la situación, todo bien hilado, la avalancha de mierda que nos genera estrés. Oiga, de verdad. Y lo que dice Juan me parece muy válido, incluso para entender lo que nos preguntábamos al principio, Sí. cómo es que objetivamente el sistema de salud está, por todos los indicadores, las noticias, los testimonios, por donde usted quiera cogerlo, está precarizado y aún así la gente sigue confiando y creyendo en una gran proporción, una proporción importante en este gobierno. Y yo creo que tiene algo que ver con lo que dice Juan, con casi que los políticos se han hecho parte de nuestra vida en un nivel que antes no estaba. O sea, Virgilio Barco, Belisario, eran señores que uno veía en el tiempo. Allá lejos. Lejos, ¿no? Para seguirlos o para odiarlos o detestarlos. Gustavo Petro es alguien que hace parte de alguna manera de nuestra vida, ¿no? ¿No? Como está en el celular permanentemente. Estamos conectados casi en un diálogo con Gustavo Petro. Es que él dicta casi que la norma comunicativa diaria. Es que yo creo, bueno, a eso iba ahorita, pues estaba mencionando este tema de, pues también del sentimentalismo, que sea, o nosotros lo hemos llegado a tornar negativo, ¿no?
y pongo el ejemplo que puede ser quizás más práctico ahora y es el voto. Entonces todo el mundo sale y te dice, tienes que votar pensando, razonando, no con el corazón, no con sentimiento, pero porque como que se invalida, ¿no? Si un candidato no hace sentido, no sé, está apasionado o con rabia o esto, es que eso dictamine la razón de tu voto, se llega a tornar negativo, pero yo creo que también viene siendo, o nosotros, los seres humanos, al final somos seres que podemos conseguir ambas cosas, ¿no? Y eso lo relaciono con, yo lo llamo, o bueno, se llama, ¿no? Esta percepción de incertidumbre, ¿no? Entonces, todo se mueve alrededor de eso, es decir, estamos tan pendientes de qué está pasando, cómo está pasando, quién lo está diciendo y quién lo dice primero. Entonces llega a ser una carrera de quién dice primero y no importa si es verdad, no importa si yo lo analizo a profundidad, no importa si mi análisis es real, lo que importa es que yo lo digo primero, ¿no? Entonces sale esta carrera de quién comunica qué primero, sin importar si es verídico. Y eso a la ciudadanía le afecta mucho porque temas como estos de la salud tan importantes no llegan a procesar porque están bombardeados de tanta vaina que no llegan como a realmente ver el impacto. Puede ser, o pienso yo que también ese puede ser un factor que esté agravando todas las situaciones. Muy interesante, oiga, y hablando de análisis psicológicos de la realidad, estos dos trinos me parece que merecen A ver, o psiquiátrico casi. No me pongan cuidado lo que A ver. decía Carolina Sanín el 30 de mayo de el 2025. personaje. Que alguien con una mente como la mía no, haya apoyado a un desquiciado tarado como Petro. Es lo que está diciendo Carolina. Ella misma de sí misma. Apoyado a un desquiciado tarado como Petro es aún un misterio para mí, ¿no? La decepción era absoluta y radical, desencanto. Uno diría pues, no, eso está arrepentida. No, habría que invitarla a que revise quiénes fueron los que apoyaron la elección de Adolfo Hitler en la Alemania de los 30. Pero póngale cuidado al comentario que hizo ayer. 9 de la noche, 25 de enero de 2026. Me ilusiona que Cepeda vaya a ser presidente. Hombre, Eso, no. ¿cómo explica uno eso? Pues como dice mi papá, ¿no? Cuando uno hacía lo mismo y te pegaban, hacía lo mismo y te pegaban, y me decía, es que usted no aprende, así, usted no aprende, porque, y ya lo viviste, ¿para qué quieres vivirlo otra vez? Y es, literalmente, siento que es un copy-paste, ¿verdad? De Petro, pero mucho más, por ahora se está presentando no tan loco, ¿verdad? Que eso es más peligroso Eso es todavía. más peligroso porque no sabemos con qué va a salir. Es que, ojo que a nosotros nos ha salvado del desastre total la indisciplina y los malos hábitos de persona. Iván Cepeda no tiene eso. Iván Cepeda es un tipo educado por Cuba y por Rusia. Absolutamente metódico en la destrucción social y cualquier tipo de producción. O sea, es todo lo que la gente no lo entiende. Y cercano a las bandas. Pero- Mira, a mí me llama mucho la atención y me he acercado al tema. Esa figura de los intelectuales, de la inteligencia, esa clase social dentro de pues, las sociedades que se dedican a producir conocimiento. Dentro de ellos está Sanín, ya pues, bien reconocida. Pero hay muchos más. Está Laura Restrepo, por ejemplo. Es bien interesante porque, pues sí, o sea, ellos tienen una posición clara política, ellos son de izquierdas, ¿sí? Y no se van a bajar de ese bus, y está bien, o sea, que sea de izquierda eso no tiene ningún problema. A mí me parece es interesante el negacionismo, porque es que este tipo ha destruido las instituciones del país. O sea, el nivel de corrupción, de decadencia, la podredumbre también es un estado del cambio. Ellos son negacionistas. Y eso, uno mira, y no pasó solamente acá, digamos, la época de las guerras mundiales, Sartre, por ejemplo, ellos defendían el comunismo y decían que esa cantidad de muertos era justificable porque era Holodomor lo defendieron. Sí, o sea, no, es que uno de los intelectuales no puede esperar mucho porque es que ellos tienden hacia las tiranías, porque se construye la utopía y pasan por encima de la realidad de la gente común y corriente con tal de imponerla. A ellos no les importa porque están viviendo en el marco de las ideas y las ideas son muy lindas. Hacerlas realidad, a la vez ejecutarlas, es otra cosa.
Y ellos, pues, en ese campo están muy alejados de la realidad. Yo creo que el peor enemigo de los socialistas y de los intelectuales de izquierda es la realidad. Y lo Y tal. por eso son tan crueles, porque eso ya es crueldad cuando uno quiere reproducir esos modelos de sociedad que han demostrado ser un fracaso. Yo hoy me siento en clase, hermano. Estamos aprendiendo. No, qué cosa tan maravillosa. Sí, qué diferencia, oiga. Qué diferencia con el invitado que teníamos ayer que no vamos a nombrar. No está tan bien, ¿no? Sino, yo lo que cuando uno se toma el trabajo de escuchar distintos segmentos, yo a veces, por ejemplo, siento que Juan ni siquiera se identifica con derecha. Es un tipo que analiza la sociedad. Y es un tipo conservador, pero no es de derecha. O sea, Oiga. no es un godo recalcitrante como lo soy yo. Pero en el trasfondo de esos trinos de Carolina Sanín, lo que yo veo es lo mismo de siempre. Que es, eso no era Verdadero socialismo. Es lo mismo, es, a ver, la Unión Soviética, los horrores del Holodomor, los horrores de la Revolución Cultural China, del Gran Salto Adelante Chino, de Pol Pot, de los horrores en Europa del Este, los horrores de las guerrillas comunistas, que ya casi se volvió pesado hablar de los horrores de las guerrillas comunistas de Colombia, pero todo eso no es que en el fondo la idea, el propósito, la utopía fuera defectuosa o estructuralmente dañina, sino que pasó algo en la ejecución. En este caso es la personalidad de Petro, es que Petro de pronto no era disciplinado, es que Petro se rodeó mal, es que llamó a Benedetti que lo contaminó, que llamó a Roy, pero nunca, También. sí, todas esas cosas, pero nunca es las ideas de Petro. Oiga, se tradujeron en la destrucción del sistema de salud, en que la gente no tenga medicamentos. No hay nada intrínsecamente en las ideas del proyecto político que hayan generado los problemas, y no son problemas, vamos a decir, de ejecución, accesorios al desempeño o a la ejecución de una idea. Es lo mismo, o sea, retomando la idea de la construcción de la utopía, yo fui educado por neomarxistas, por la escuela de Rangos, a lo que uno va entendiendo cuando uno mi fórmula de escape en la universidad era leer ciencia ficción. Es increíblemente, usted termina, o sea, entendiendo la realidad mejor desde la construcción de la fantasía científica, y le permite a usted levantarse y decir, uy, esto está, uy, el marxismo está, uy, qué cosa tan cochina. Sí. Y esa utopía, esa construcción de la utopía de la que habla Juan, tiene una razón de ser, y es excusar. Y fue lo que Julio acaba de decir. Esa es es la fórmula perfecta. Si la utopía no se completa desde los parámetros de la propia construcción de la utopía, no existe la utopía. Estás equivocado. Es que debes empezar de nuevo. Es como si tuvieras una especie de botón de reset. Dices, ay, no, eso no sirve. No. Pero, ¿y las consecuencias de lo... No. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es Carlos Nazario. Carlos Nazario, que además que es una promotora del degeneramiento y todo ese Oiga, pero mejor vamos a pasarle a Bayer cerrando a hacer una revisión de noticias, porque Sí. cuando son también vamos ahí como al son de la coyuntura, y esta sí no me la vi venir, ¿Cuál? esta sí me sorprendió. José Félix Laforí y lo que piensa de Iván Cepeda, noticia de hoy en Semana, ¿no? Comillas, es un hombre reflexivo, buscaría más consensos que Petro. No. Me lo esperaba más No. me lo esperaba más de Sanín, pero que Laforí esté en este escenario elogiando a Cepeda se me hace curioso. Y un día después de que se sale del centro, ¿Sabe qué pasa? Esto ya será continuar el No. pues estoy de acuerdo con usted. Mire, hay una entrevista, y ni más falta que yo voy a atacar aquí la postura del señor Laforí. Pero hay una entrevista que le hizo, ¿cómo se llama esta señora? Dusan. María Jimena Dusan, gracias, Juli. María Jimena Dusan le hizo a los dos. Y los dos, jajaja, jijiji, jojojo. Nos tomamos una sopita aquí en mi casa porque nos vean almorzando juntos, nos apedrean. Y es cierto. Y en un mundo medianamente razonable, sin los fusiles de las FARC o el ELN o el narcotráfico, usted diría, oiga, qué cosa buena. Pues por fin estamos consiguiendo, estamos creciendo como país. Pero es que tenemos
a representantes que de lado y lado tienen fusiles. Entonces, qué pena, muy bonito el cuadro, pero aquí hay algo que es muy tosco. Sí, no, justo, es que La risa que haces como Cristo Jesús. es que, ¿sabes? Es muy, como ese término que dicen, de muy macondiano, ¿no? Lo que pasa aquí. O sea, todo, cómo se mueven todas las cosas, cómo funciona al final la política, y cómo funciona, pues, todo aquí en Colombia. Es muy, muy macondiano y uno se sorprende de este tipo de cosas y uno siempre se hace la pregunta, ¿qué está pasando detrás? ¿O para dónde va esto, no? Porque se salen del partido, comienzan a comentar entonces ya cositas que uno decía, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo negociaron? ¿Verdad? O ¿por qué no hablaron cuando Paloma recién salió, verdad? Pero sí, yo creo que es porque al final se busca que todos estemos expectantes de lo que está pasando. Nos llama mucho a la incertidumbre de, por ejemplo, qué va a pasar mañana, qué van a comunicar al siguiente día, ¿no? Y yo quería también tocar este tema, no sé si vamos un poquito para allá a otro tema, y es el tema de las instituciones. Porque no hay gobierno, lo he sentido yo, puede que sea muy joven y algunas cosas no, quizás no entren en mi percepción, pero creo que ha sido un gobierno que ha llegado a debilitar demasiado las instituciones. Y nosotros en muchas ocasiones, por creer que, claro, defendemos la existencia o buscamos un Estado pequeño, menospreciamos el poder que tienen las instituciones. Y creo que Colombia era reconocida a nivel internacional por la fortaleza que tenían ciertas instituciones aquí y que hoy han perdido tanto veracidad como confianza, como fortaleza. Y creo que la confianza institucional es algo que es muy difícil de volver aquí en Colombia. Entonces ya tenemos gente que no quiere, más que ir a votar, es investigar o buscar datos de lo que realmente está pasando, un informe real, sino lo que dice tal persona sí es la que me genera confianza, ¿no? Entonces era como un poco lo que quería, no sé, reflexionar, ver a colación respecto de lo que hemos estado conversando también. Bueno, otra noticia. Esta sí no es tan sorpresiva. Póngale cuidado a lo que dice Darcy Quinn. Benetti va a renunciar en los próximos meses y va a llegar a la campaña de Iván Cepeda. Bueno, vamos a decir sorpresa. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Qué opinas? No, pues es que ellos tienen que quedar de pie. Benedetti y todos, y son expertos en Como quedar de igual. pie. Y son, o sea, a mí me interesa mucho la figura de Roy Barreras, de Benedetti, porque son como los clichés de la política. Son como, o decirlo así, o sea, más allá del bien y del mal, son grandes políticos. Son la representación de los políticos. Exacto, de una criatura política bien interesante. Y ellos saben lo que están haciendo. Y un ejemplo, ya ahorita que estábamos hablando de la FORI, obviamente la FORI representa es federal, representa un sector productivo, un sector, el tema de las carnes y de las tierras, ¿sí? En Colombia, frente a un Iván Cepeda que está proponiendo una revolución, una reforma agraria. Entonces la pregunta es, o sea, incluimos y pues pongámonos o ponerse en la posición de la responsabilidad que tienen ellos frente a un tipo que puntean las encuestas. Lo hacen por miedo, lo hacen por prudencia, O sea, pero prácticamente están introduciendo, o sea, están la oposición o los que se han construido como oposición a las guerrillas, están enmarcando en la agenda pública a Iván Cepeda, que es quizás el hombre más radical De la izquierda colombiana, como una persona moderada. Y lo subimos a la categoría de filósofo y de gran estoico. Hágame el favor. O sea, un tipo que, o sea, que en términos, es un tipo radical, es un tipo con unas posiciones dogmáticas muy claras. Es un tipo que ha mostrado una disciplina, por ejemplo, con el caso de Uribe. ¿Cuántos años duró? Como 17 años. Imagínense la disciplina de ese tipo. O sea, es que a nivel psicológico, como Uribe, el tipo es una figura
supremamente radicalizada, es un verdadero extremo. Y es que la personalidad de él y él como líder representa autoritarismo y representa una posición supremamente psicorrígida de la política. O sea, el tipo a nivel como figura y a nivel como líder político, y si miramos lo que ha hecho como senador, todo este tema de los derechos humanos, todo este tema de las La víctimas. justificación O de sea, la violencia por parte de las claro, el tipo es una encarnación de la dimensión más radical de las izquierdas del continente y es un filósofo. Esa es otra. Una pregunta que les vamos a plantear a Juan y a todos. Sí. ¿Ustedes creen que un gobierno, con ese contexto me parece bueno, un gobierno de Cepeda, que de acuerdo a lo que le está diciendo Juan, yo lo leí un poco como, ¿se acuerdan de la reunión de AmCham con Cepeda Claro. en el hogar que en diciembre que hicieron un pequeño escándalo porque invitaron a hablar con los empresarios? Claro. Esto iría más o menos como en la misma vía, ¿no? Más que como esposo de María Fernanda Cabal, es un mensaje como líder gremial, sacando la banderita de la paz contra alguien que tiene una posibilidad de ser presidente, ¿no? Que les podría hacer mucho daño. La pregunta es, ¿ustedes creen que un gobierno de Cepeda sería más moderado o más radical que uno de Petro? Y pues, ¿por qué? Bueno, yo realmente lo veo, o creo que este gobierno, o la percepción del gobierno de Cepeda, sirve mucho para decir esto que mencionaba de la utopía y para decir esto está completado o no se ha logrado. Por lo que yo personalmente sí lo vería un poco más radical en muchos asuntos. Porque es como que Petro, como que medio limpió el camino, pero él viene a llenarlo, ¿no? Entonces dice, es que él no fue un verdadero socialista, ¿verdad? Porque no hizo esto y esto y esto. Yo que sí estoy formado, que sí llevo en esto muchísimo más tiempo, que sí me he presentado, no sé, como lo que quiero vender desde hace mucho tiempo, sí voy a lograrlo. Entonces creo que por eso en muchos sigue esta esperanza de el socialismo sí funciona. Porque Petro no fue un verdadero socialista. Y porque con él tomaba decisiones que no eran de izquierda. Entonces yo personalmente sí opino que un posible gobierno de Iván Cepeda va a ser muchísimo más radical en muchos asuntos y más peligroso, lo diría yo. No, yo sí creo que va a ser más radical. Es un tipo que mejor dicho, le va a entregar una parte muy importante del territorio nacional a los grupos armados ilegales, los cuales han estado siempre en un lugar de poder. Es un tipo disciplinado, o sea, Discutible. indiscutible. O sea, la psicología de Cepeda es muy interesante por eso. Es un tipo que ha mostrado ser disciplinado y es un vengador. O sea, para mí, y eso es lo que menos me gusta, es un vengador. Porque aquí hemos construido y se han construido liderazgos políticos en la tumba de los padres, ¿sí? Pero no hemos llegado a tener una figura que llegue con esa encarnación. Sí, porque uno casi no ha escuchado a Cepeda en la campaña hablar de salud, de educación, no tanto, ni orden público, que ese tema yo creo que sí le tiene miedo, porque él es el arquitecto de la paz total, entonces Él no habla de eso. no va a hablar de eso, pero en lo que sí se siente como pez en el agua es en esto. Me parece este titular que salió hoy, que es curioso, porque la imagen de Cepeda es como si fuera una especie, digo yo, de Gandhi de Teusaquillo, ¿no? Una persona que muy moderado, conciliador, abierto al diálogo, pero al mismo tiempo tiene una cruzada frontal, jurídica, de una obsesión por meter a la cárcel a Uribe y, digamos, por enfrentar durísimo Yo no lo veo. a la derecha. Yo no lo veo como una persona entregada al diablo y bueno. Mire, yo quiero hacer. No, digo, yo no tampoco digo, creo, Los medios. esa es la percepción que él ha construido. Sí. Y además con algo para agregar. Sí. El asunto del diálogo yo creo que se sobrevalora, a mi modo de ver. Sí. O sea, que una persona sea abierta al diálogo Sí. no significa que sea una persona moderada, no. Eso, usted puede ser el más radical del mundo y pasársela hablando con los demás, pero nunca A Juan Esteban. se fue. Y se marchó. Yo quiero contestar la pregunta hablando de Ney. Yo no sé por qué, y también sucede en qué momento se resolvió y perdimos el panorama de Ney. ¿Sabe quién construyó un modelo
de convivencia absoluta entre el narco, el crimen y las organizaciones criminales sin miedo. AMLO. Lo que va a hacer Cepeda es va a construir exactamente el mismo modelo. Y está tan claro que cuando usted revisa el mapa de la repartición de los territorios a nombre de los narcos, ya se parece a México. Ya hay lugares, Catatumba, eso fue una negociada con los carteles viejos de México, donde digan estaba el Chavo, los libros por el Chavo. Y el Valle del Cauca y la parte de abajo, eso lo están entregando a lo que se conoce como la nueva generación. ¿Sí? Eso, no hay una hectárea en Colombia que se siembre, que ya no esté encargada. Aquí no se siembra para desperdiciar. La gente cree que eso es una vaina. Todavía los legalistas nos hacen ver que, ay, es pobrecito el campesino, que no tiene nada más que entre pan coger y la. No, eso es totalmente industrializado. Y es el mismo modelo que va a implantar Iván Cepeda, con la misma ventaja que se está viviendo en México. Y es volver un país completamente rendido a los narcodólares. La gente no lo dice. Ah, es que a mí me lo echan en cara. Usted decía que el dólar iba a llegar a 10.000. Claro, si fuera una economía real, no una economía con enfermedad holandesa por cuenta de la entrada ingente y un chorro abierto de dólares narco, que es lo que estamos viviendo. Entonces, si usted me pregunta cuál es esa es la tragedia de Colombia. Es el sueño de Pablo Escobar, muy negra. Iván Cepeda es el sueño de Pablo Escobar. Y está sucediendo en nuestras narices y estamos viendo sociedades completas, la sociedad caleña de estratos 2 y 3, absolutamente arrodilladas a todo lo que entregue el narcotráfico. Pero siempre hay espacio para el humor. Sí, señor. Es muy listo, no sé, póngale cuidado lo que respondió Armando Benedetti, porque se hizo viral en redes sociales esta foto del ministro del Interior, que se supone no puede participar en política a favor del candidato, pues si Roy Barreras es uno de los candidatos del petrismo, ¿no? Del Frente Amplio. Entonces sale el ministro caminando con Roy Barreras y dice, Benedetti, comillas, nada de política, la intervención en política está prohibida, dice. Es el doble pensar de... Pero es que Benedetti, y Benedetti echa esa mentira. A ver, que Juan ya volvió. ¿Qué pasó, hermano? Y se mojó. Benedetti sabe que es una. Los cogieron, señor Juan, para actualizarlo, los cogieron en saliendo de una residencia parejera en centro. Oiga, si esa puerta es rara. No parece que tienen garaje. Sí, y dice Benedetti, dice, no, nada en política, no están hablando en política, ¿no? Están hablando, no sé, de cómo van a comprar las boletas del Mundial de Estados Unidos. Sí, de inteligencia artificial. Yo estoy seguro que están hablando, ¿sabe qué? De pronto están hablando del Mundial de Guerrero. Claro. Benedetti, la intervención en política está prohibida desde Benedetti. Póngale cuidado al audio de Benedetti, a ver si me sale acá. No, estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política. Usted sabe que la intervención en política está prohibida. Pero es verdad que el presidente le dijo que se puede apoyar la campaña de Iván Cepeda. No, mire, yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 7 de agosto. Bueno, hasta el 6 debe salir uno de la oficina. Pero sí. Descartado irse a apoyar la campaña. No, es que no estoy descartando ni asegurando ni de... no, estábamos hablando sobre el calendario electoral, nada de política. Usted sabe que la intervención en política está prohibida. Pero es verdad que el presidente... Si vieron... Siempre me gusta esta frase, tenía un profesor en la universidad que lo decía mucho y era, toda oportunidad necesita una oportunidad. Y yo veo a Benedetti y siento esa frase, no, sus respuestas siempre son, no, calendario electoral, usted está a favor de tal o tal candidato, yo lo único que busco es mantenerme en mi cargo hasta tal fecha, no, pero yo solamente estoy siempre como en mostrarse muy transparente, pero como, yo lo siento, ¿no? Muy abierto a negociaciones de donde venga. Es el típico negocio con lo que sea. Pero a mí sí me sorprende el cinismo, si le ven la mueca cuando él dice, claro. O sea, se está burlando de todo el mundo, porque es una arrogancia de verdad impresionante. ¿Por qué será? Porque será que fue un tipo
que abiertamente le confesó al país que es un drogadicto consumado, que fue y le dio en la jeta a la mujer en España, la maltrató, la Guardia Civil salvó a la mujer de que la matara a puñal. Que recibió ¿Y qué? 15.000 millones. O sea, ¿usted cree que después de que usted logra ese nivel de impunidad, le va a importar una foto con el compinche que es de Roy Barrera? Hay algo, y yo le he puesto mucha atención, es que tanto Roy Barreras como Benedetti, en ellos reposa en cierta forma parte del futuro de la nación. Porque el proyecto Por completo, del por completo. liberalismo y del socialismo del siglo XXI no se hubiera podido materializar sin ellos, y el gobierno de Petro no hubiera podido en lo que pudo hacer sin ellos. Entonces ellos son como, o sea, José Ortega Gasset escribe un texto sobre Mirabeau, que es como un conde y el político. Y ese conde era un borracho, era drogo, le gustaban las putas, era un desorden. Pero ese tipo, en el contexto de la Revolución Francesa, fue el que determinó, en cierta forma, que se estabilizara un poco. Porque entendía cómo funcionaba la maquinaria y Ortega lo explica en el texto. Es que es eso. Explica la bajeza, algo, no sé, me corrija un texto, pero lo tengo vago, lo leí hace mucho tiempo, pero recuerdo que Ortega dice que hace la pregunta interna dentro del texto de que por qué ese tipo de personajes dice sencillamente porque entiende los instintos más bajos de los que están encargados de aglutinar a la gente. Exacto, son capaces, ellos tienen eso. Y yo siento que algo ideal es, pues yo no sé cómo es que se han posicionado, y es chistoso, ¿no? Benedetti, hablando de utilizando el discurso de las izquierdas, ¿no? Porque pues el tipo nunca... Cuidado, se burla a la izquierda. Y él está ahí, y uno dice como, o sea, a Roy Barreras y a Benedetti, ese radicalismo de izquierda del gobierno Petro también los arrastró a esa posición, porque ellos también han sido, es como el oleaje, ¿no? O sea, hay un punto en donde terminaron allá metidos y en donde se les ha dificultado volver. O sea, ellos van a quedar del líder, porque son políticos con como acaba de decir Vega, mucha experiencia, muy bien. Caen como el iguana. ¿Cómo caen el iguana? Corriendo. La cuestión es cuál puede ser la ventana de oportunidad de ellos para saltar al otro lado de nuevo. Que no sería imposible que ocurriera, ¿no? Que Ah, lo viéramos no. otra vez. Quiero terminar, Sí, ya que dimos un recorrido breve por las noticias de la coyuntura, con otro tema que a mí me apasiona, que es el de los medios públicos en Colombia, RTBC. Pero es que se habla mucho de RTBC, que es el que tiene Holman Morris. Goebbels TS. Sí, pero Goebbels TS. fíjese que este gobierno ha ido construyendo una red de medios, vamos a decir, proxy. No solamente es RTBC, sino medios La vorágine. que son, entre comillas, alternativos o de periodismo independiente, pero que cuando uno comienza a ver el contenido se da cuenta que no tienen nada de independientes, que son medios, y de hecho Briceño ha mostrado varios casos, por ejemplo en el caso de la revista Raya, Se cumplió la patrulla. sí, de que han sido financiados 4 veces. Ya. O sea, ya pagó la 3 Ya, el compromiso. sí, ya, Ya, Briceño. ya O sea, pueden imprimir la factura. Si tienen para poner, váyase en Times Square. No va a poner, no va a en tener. Abu Dhabi. Oiga, entonces, les traigo varios ejemplos como para que los vean. Bueno, está este que es el medio matriz, RTBC, usted ahí pues es fácil ver que es un medio de propaganda que no tiene nada de periodismo. Propaganda para Cepeda. O sea, ya están de lleno en... mire, o sea, Están transicionando. mire la sección de política. Mira, es que Una. o sea, 2, ni siquiera cambian la foto. no. 4, 5, pacto histórico y Gustavo Petro. Sección de política. No existen nada más en la política colombiana. O sea, están haciendo campaña. Por eso, Que no sé, por eso Benedetti, la risa de Benedetti era, no, está prohibido para participar en Tan política. huevones, ¿por qué no se hospeda así en vez de decir los periodistas? Dejen de ser tan huevones. Les está diciendo, Son o sea. les estoy diciendo idiotas, ustedes saben que yo les estoy diciendo idiotas, yo sé que ustedes saben y ustedes son los idiotas. Exactamente. Por eso me río y me burlo. A ver, ¿este es RTBC? Sí, señor. Mira, aquí, ¿qué más sale ahí? ¿Cómo se llama este señor? Isabel Zuleta. Este señor es el ministro de Salud. Yo me sueño con entrevistar a Zuleta.
O sea, esto es, pues, De la sueño. nuestro Telesur, pero me interesa ver otros casos. Por ejemplo, fíjense lo que es un medio como Vorágine. Están utilizando los medios, pero sí, aquí es el casco de conspiración un poco, pero pues me parece, ¿no? Pero, como el paso que está como Mateo ahorita, fuera. Me voy a poner ¿cuál casco? Eso es completamente notable. La revista Vorágine dice periodismo contracorriente, ¿no? Tan contracorriente a favor de la corriente del gobierno, digamos. La cual corriente, ¿cierto? Primer artículo, ¿no? Una caricatura de la Espriella, la apuesta de la Espriella a arruinar periodistas para silenciarnos, ¿no? Nunca hablaron de los problemas ni de los ataques de Petro contra la prensa, de eso nunca existió en 4 años, y ahora la gran amenaza contra la libertad de prensa en Colombia, hablar de la Espriella, ¿no? Y comienza a saber de qué hablan, ¿no? Contra Donald Trump, lo que viene, la lucha de mujeres migrantes, bueno, otros temas contra empresas internacionales, el cuestionado estudio que presentó Coca-Cola sobre el agua en la calera. ¿Otra vez vuelve y juega? Sí, No jodas, Rola. propaganda pura. Bueno, Santiago Uribe, el uribismo, ¿no? Es una revista, Sí, pero bien caricaturas que son. sí, un medio de izquierda. Otro caso, somos Casa Macón. Cristo, eso sí es que es. Juan Pablo, aquí, Más que es. un laberinto de baldíos, el blindaje patrimonial de Aníbal Gaviria, bueno, un poco de lo mismo. Y la revista Raya, usted coge la revista Raya, vea, el negacionismo de Javier Milei, mantienen llamas a la Patagonia, la investigación por narcotráfico en la que quedó mencionado el ex senador David Luna, ¿quién sabe qué significa David Luna? Mencionado, pero pues están involucrados. O sea, que me parece el colmo que no cuentan en el tema del negacionismo en la Patagonia, un paréntesis rápido, que cogieron a 5 activistas del peronismo incendiando el bote. Y esta, mira, que es la misma que tenía Vorágine, si no estoy mal, de la Espriella y su campaña contra la prensa. O sea, ya han construido Hay una línea. toda una red de propaganda para hacer Coordinado. publicidad, Coordinado. hacer propaganda a favor de Petro Cepeda y atacar a De la Espriella y a otros políticos, por ejemplo, como David Luna, y a empresas, muy importante. No solamente es contra políticos, es contra empresas. El periodismo independiente no tiene nada. No, pues que se ha sabido. O sea, ese cuentico de los medios populares, de los temas alternativos, eso ha estado cooptado por la izquierda desde antes de que esta gente fuera gobierno. Ahora Yo llevo 20 años. Claro, ¿no? exacto. 20 años. Ese tema, ¿cuál ha sido la inversión en todo el tema de, digamos, las emisoras comunitarias, todo ese tema de vainas veredales, que lo que le está inyectando es a multiplicar propaganda? Y obviamente ahorita los organizan, porque estamos en el momento crucial para la toma de decisiones, les alineen un discurso y empiecen a bombardear. Oiga, Juan, mire que esta mañana alguien le decía aquí, alguien que vino de visita, me decía, es que vamos perdiendo. Estamos perdiendo. Y yo le decía a ustedes, sí, no, llevamos 2 años. Y 2 años con una cantidad de sacrificios y esfuerzos. Aquí esto es lo que nosotros podemos hacer con las uñas, con lo que logramos. Nosotros, ¿sí? Ellos tienen 20 años chupándose el erario para hacer lo que les da la cara. O sea, perdonen, pero, y por eso yo siempre agradezco mucho a la audiencia y a la gente que nos sigue y replica el contenido, lo agradezco muchísimo, porque la gente no tiene ni idea, nosotros no tenemos a nadie detrás del Estado, la gente que alguna vez digo, claro, a usted le pagaba diseño, y yo, ojalá, ojalá, y diseño, doctor Laura, pues, no, es puro activismo, puro, esperando ahorita a ver cómo cojo el CID para llegar a mi casa. Pero aquí se le había montado su cobija ahí para que... No, pues que toca llevar ahí, ya siempre pidan pullitas. ¿Algún comentario sobre esta estrategia de propaganda? Sí, claro, es que pues está en relación con eso. Y es que durante 20 años le han inyectado, además porque algo que no está usted mencionando, es que esos medios, la Vorágine, en 10º y 11 los recomiendan los señores de FECODE, a propósito, como para entrar al redondel. Ellos entran y dicen, como si fuera el periodismo imparcial. Porque gracias a muchas circunstancias hay muchachos que levantan, profe, pero
Eso que está diciendo está como raro, porque no nos... Y entonces, no, si usted no quiere, me cree a mí, busque un medio independiente, entre a la vorágine. Y uno, Entre a la revista Raya, Casa Macondo. a RTBC. Si usted no ve RTBC, seguramente sus papás lo ponen a ver Caracol y Un RCN. medio. Yo, pero es que quiero que me cuente por qué me está diciendo eso. Tengo varios casos documentados. Hay un grupo de padres del norte que han tratado de unirse para mover de un colegio a un director y a un grupo de profesores. Y los profesores les pusieron la comunidad en contra y les han apedreado la casa 3 veces. Yo he intentado traer los testimonios, pero les da mucho miedo. Es un grupo de señoras que por su convicción religiosa le pidieron por favor a un profesor de sociales que no les hablara de género a los niños y terminaron siendo, sus casas de 3 papas terminaron siendo apedreadas. Y después FECODE dice que no, que cómo se nos ocurrió a nosotros decir que ellos funcionan como una mafia. Entonces, Bueno, si no hay más. yo creo que uno de los Solamente- mejores muy listos no son. Gracias. Megan, muchas gracias, Juan. Qué altura. No lo escucha Mateo porque se va a delicar. Qué altura tan violenta. No, Mateo, Es un analista muy juicioso y además yo tiene una cualidad mucho y es que yo lo quiero. El hombre que yo amo. ¿Quién yo amo? Sabe que lo amo. Es un tipo que plataniza contenido como un bárbaro. Mateo es un tipo muy valioso. Bueno, un abrazo Gracias. a Mateo. Nos vemos. Gracias, Juan. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. La próxima esperamos ya con micrófono. Sí, claro que sí. Chao. Chao.